Heredia Revilla. Yo les voy a hablar acerca de la nacionalidad y el matrimonio. Es uno de los temas que abarca el derecho internacional privado. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado. Dicha vinculación genera derechos y obligaciones entre el nacional y su Estado. La nacionalidad sirve ante todo para determinar que aquel a quien se le confiere goza de derechos y está sujeto a las obligaciones que la legislación de este Estado concede o impone a sus nacionales. El vínculo de la nacionalidad determina la intensidad o grado de participación del nacional en la vida de su Estado. El mismo suele estar regulado bien en las disposiciones constitucionales o bien en las normas internas que se establezcan. Dicha nacionalidad determina igualmente al estatus jurídico privado básico de la persona, caracterizando su capacidad de obrar. Esta discrecionalidad de los estados para regular nacionalidad se ha intentado limitar, en primer lugar, mediante la adopción de convenios reguladores de la materia, la mayoría tendentes a prevenir situaciones no deseables como la apatría, a evitar la colisión de legislaciones en caso de residencia en otro estado del que no es nacional, o a tratar de evitar los problemas para que en ocasiones genera la doble nacionalidad, entre otros aspectos. El derecho internacional, aun partiendo de la base conforme a la cual cada Estado determina quiénes son sus nacionales, limita dicha voluntad estatal de diversas formas. Primero, mediante la aplicación de principios de efectividad y mediante el deber de todo Estado de no inmiscuirse en la regulación que sobre la materia establezca cualquier otro Estado, y tratando de evitar las pérdidas arbitrarias de nacionalidad o del derecho a cambiar la nacionalidad. Otros aspectos relevantes respecto a la nacionalidad lo constituye objetos como los buques, aeronaves u objetos especiales. En principio, su nacionalidad será del Estado que se encuentre matriculado o registrado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su título 3, capítulo 2, lo concerniente a la nacionalidad y ciudadanía, en especial lo referente a la sección primera de la nacionalidad. Con respecto a la nacionalidad, Fajardo en el año 1996 señala que es el vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con el Estado, sea por nacimiento o por naturalización. Por lo tanto, la nacionalización es prevista por la normativa constitucional vigente en su artículo 33, ordinal 1. Lo siguiente especifica que son venezolanos y venezolanas por naturalización los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza. A tal fin deberán tener domicilio en Venezuela con residencia interrumpida por lo menos 10 años. Inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. La naturalización es una figura jurídica expresada en la normativa vigente venezolana, mediante la cual concede a un extranjero que haya cumplido los requisitos exigidos en la ley para optar la nacionalidad. La naturalización, aparte de ser tomada como una figura jurídica, es también la institución del derecho internacional privado, que se relaciona con el derecho internacional público en cuanto a la influencia del derecho económico, como es el caso del derecho mercantil internacional, como también en materia civil, pues la patria potestad de los hijos que tengan en Venezuela serán regidos por esta materia, así como el matrimonio, bienes inmuebles, herencia, entre otros. De allí que la nacionalidad sea objeto de tratamiento jurídico, especial en la normativa vigente, como se evidencia en la ley de naturalización en su artículo 1, expresa que son actos para adquirir la nacionalidad venezolana a los extranjeros que pueden ingresar y permanecer legalmente en el país y que no estén exceptuando por la ley. La naturalización en una concepción de la nacionalidad, al extranjero que la solicita, es un acto voluntario para el que desea adquirirla y un acto soberano discrecional del Estado, la cual puede ser concebida o negada aun cuando el extranjero haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley. El sistema para adquirir la nacionalidad de origen: existen 3 sistemas para adquirirla. El primero es el ius sanguinis, el ius solis y el sistema mixto. El ius sanguinis es que se determina por la filiación, es decir, los hijos legítimos tienen la nacionalidad del padre o de la madre, que lo hayan reconocido primero. La primera expresión es también equivocada, ya que ella da la idea de que la nacionalidad se atribuye en razón de la sangre, o sea, en razón al grupo racial étnico al que pertenezca el padre, sea nacional o esté vinculado jurídica y políticamente al Estado, para que sus hijos tengan la misma nacionalidad.
tienen su origen en el derecho romano. Allí los hijos de los ciudadanos romanos, cualquiera fuera de su nacimiento, tienen la nacionalidad romana. Este sistema se aplica a la mayoría de los países europeos, exceptuando Inglaterra. Además, el principio de luz sanguínea es propio que los países sujetos a migración, pues mediante este principio pretende aumentar el número de sus nacionales. Este principio establece que la nacionalidad se determine mediante la filiación. Los hijos tienen la nacionalidad de sus padres. Luz soli se determina por el lugar de nacimiento, se adquiere la nacionalidad del lugar donde se nace. Este sistema ha sido acogido por la mayoría de los países latinoamericanos por una razón fundamental. Cuando estos países se independizan, era preciso determinar quiénes eran sus nacionales. Acogen el lus soli significa continuar manteniendo la nacionalidad española. En cambio, el lus soli significa que todo aquel que hubiese nacido en alguno de esos países adquieran esa nacionalidad. El lus soli tiene su origen en el derecho mediveo. Lo importante y fundamental era la tierra. Al hombre se le consideraba vinculado a un determinado territorio. Por eso el nacimiento es un lugar determinado, constituía el factor para determinar la nacionalidad. En el artículo 32 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece que los venezolanos y venezolanas por nacimiento ordinal 1 menciona que toda persona nacida en el territorio de la República, con esta norma se incluye el criterio del lus soli. Por no es absoluto. Y por último tenemos el sistema mixto, que consiste en una mezcla de luz sanguínea y el lus soli. Las necesidades de practicar han obligado a los estados a combinar uno y otro sistema. En efecto, el luz sanguíneo lo adoptan generalmente aquellos estados europeos. Estos estados tienen intereses de mantener vinculados a los hijos de los nacionales nacidos en el extranjero. En cambio, el lus soli es adoptado por aquellos países que reciben grandes contingentes de inmigrantes. El interés de estos estados radica en vincular al Estado a los hijos de extranjeros. Por ejemplo, esta política a favor de luz sanguínea y de luz soli podemos observarlo en la reciente legislación francesa. Francia tenía en su relación como criterio determinante la nacionalidad del sistema de luz sanguínea, pero en vista de que en los últimos años Francia se ha convertido en un país que recibe grandes contingentes de inmigrantes, se ha visto en las necesidades de adoptar el sistema mixto. La diferencia de los criterios para determinar la nacionalidad de origen es lo que se llama conflicto de nacionalidad. De esta diversidad de legislación resulta que una persona puede nacer con dos o más nacionalidades e incluso puede nacer de nacionalidad por ejemplo, si la legislación del padre determina que sus hijos son de una misma nacionalidad, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento y el estado donde nace el hijo, se encarga del principio del lus soli. Este niño tendrá doble nacionalidad, la nacionalidad del padre por el lus sanguíneo y la nacionalidad del lugar de nacimiento por el lus soli. Ahora procedemos al matrimonio. El matrimonio es una institución social que por su concepto jurídico tiene la exigencia de forma y fondo del contrato y por lo tanto genera obligaciones y derechos como todo contrato. Los elementos dentro de esta institución se pueden distinguir dos elementos, uno intrínseco y el otro extrínseco. Los primeros son los elementos constitutivos que versan sobre el fondo de la misma institución, como lo son el consentimiento y la capacidad. En cambio, los segundos versan sobre la forma, es decir, los requisitos de forma y demás solemnidades necesarias para la celebración del matrimonio. En el sistema jurídico aplicable, en lo que se refiere a la capacidad, casi todos los sistemas jurídicos establecen una capacidad especial para contraer matrimonio. En cuanto a la forma del matrimonio, en esta materia, la regla o principio genera predominantemente es el locus regi actus. En la filiación tenemos que es el vínculo entre una persona y sus progenitores. Por el hecho de la procreación, desde el punto de vista jurídico, es la relación entre el hijo y de sus padres, configurando un atributo como es el estado y con carácter correlativo, de correspondencia mutua.
En los tipos tenemos la filiación matrimonial y la filiación extramatrimonial. En la filiación matrimonial correspondiente a los hijos de personas unidas por matrimonio. En la filiación extramatrimonial correspondiente a los hijos de personas no unidas entre sí por el matrimonio. En la patria potestad tenemos que es el conjunto de facultades que la ley dota a los padres para la guarda de las personas y bienes de los hijos. Y por último tenemos la tutela, que es aquella protección de los menores incapaces en ausencia del poder de los padres. Es todo por la exposición.